voy a iniciar la grabación. Bien, nuevamente buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 12 de octubre de 2020. Déjenme registrar cuántos estamos conectados. De momento hay 32 personas. Muy bien. Hola, buenos días, Elías. Eh, ok, María José, ojalá que se resuelva ahí el problema de conexión de Diana. Gracias por avisarme. Muy bien. Eh, Les recuerdo a todas y todos que estamos cercanos a concluir esta fase. El curso está dividido solamente en dos grandes fases y estamos cercanos a concluir la primera. ¿Que la letra N no funciona? Ah, este, ¿Cómo la escribiste si no funciona? Pero bueno, estamos cerca a concluir esta fase. Hoy estaremos escuchando al equipo número 10, que nos estará comentando el penúltimo tema que tenemos dentro de esta fase. Es una segunda parte de, de la lectura, el problema de la incredulidad en el siglo XVI de Lucien Febvre. La próxima clase estaremos escuchando al equipo 6, que es el miércoles, que nos hablará sobre algunos rasgos generales de la economía y sociedad durante el siglo XVI. El equipo 6 son Berenice Pineda, Carlos Colunga, Fátima Ramírez y Dania Rodríguez. Y dentro de una semana. Perdón, ¿alguien va a decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, sí, Ignacio, adelante. Profe, perdón, a lo mejor no es algo del tema. Es que voy llegando porque no me dejaba entrar a Teams, pero queríamos preguntarle, mi equipo y yo, tenemos la actividad programada, la evidencia. No sé si sea buen momento para preguntar, perdón, repito, voy llegando, No te pero preocupes. Buenos días, Ebert. Sí, adelante. Digo, queríamos es que saber, Ebert está sonando. vimos que era un mapa conceptual y queríamos saber qué tanta información teníamos que poner, porque como vimos que eran varios temas o conceptos que se tocaban y eran muy extensos, sí teníamos dudas sobre cuáles agregar, o bueno, más bien en qué cantidad agregarlos, porque pues se tienen que agregar todos. Uh-huh. Ok, buen punto. Si quieres, ahorita lo retomamos, Ignacio, justamente esa duda que tienes. Sí, enseguida ahorita lo vamos a retomar un poquito. Gracias por comentar tu duda. Bueno, les decía, entre hoy entonces y la próxima clase vamos a cerrar esta fase. La última sesión será, gracias María José. Ok, ojalá que se resuelva también por ahí el problema de conexión de Margarita. Entre hoy y la próxima clase estaremos cerrando esta fase el miércoles, y dentro de una semana, el lunes 19, tenemos programado el primer examen parcial y la entrega de la evidencia número 1, que consistirá en una esquematización. Vamos a hablar un poquito acerca de ambas cosas. Y antes de cederle la palabra al equipo correspondiente. El equipo 10, que son Raúl, Romina, Diego y Merari. Ok.
Bien, en cuanto al examen. El examen, creo que ya todas las personas presentes en esta clase, si no me equivoco, tuvieron clase conmigo en medieval el semestre pasado, o prácticamente todos. Entonces, bueno, pues saben cómo será la evaluación, igual que como la tuvimos en medieval o en religiones, quienes estaban por allí. Este, Gracias, Diana, qué bueno que ya te pudiste conectar, buenos días. Este, ¿saben cómo será la evaluación? Voy a programar dentro de la sesión virtual, como estamos ahorita, que en cierto horario se les publique como actividad, como tarea, el examen, ¿no? Aquí en la plataforma, aquí en Teams. Ustedes al entrar ahí, pues les aparecerá una especie como de link. Vaya, no es un link en el sentido que sea una dirección, sino está ahí el nombre del examen, como si fuera ahí el archivo, tipo archivo adjunto, pero no es eso, sino es un link con el que ustedes acceden a la plataforma Forms, que es donde está el examen, y entonces pues ya lo responde, ¿no? Son 20 preguntas de opción múltiple, ¿sí? Lo mismo que los exámenes de medieval o de religiones que tuvimos el semestre pasado. Son 20 preguntas de opción múltiple. Entonces, aquí en el horario de la clase, así como estamos ahorita, más o menos a este horario, probablemente alrededor de las 10:35, programaré que se active, que se publique el examen como tarea, como actividad aquí en la plataforma para, permaneciendo conectados, ustedes y yo, ustedes pasen a responder el examen, tendrán cosa de media hora máximo para responder el examen, y cada uno de ustedes cuando concluya, pues me avisará para yo confirmar que me aparece ya entregado y calificado el examen. Los exámenes, como recordarán, se autocalifican porque obviamente marcando yo previamente cuál es la respuesta correcta. Entonces, desde que ustedes lo envían, ya ahí les aparece el resultado. Lo que tengo que confirmar es que me aparezca a mí, ¿sí? Porque si no, pues entonces, ¿cómo se los tomo en cuenta? Y bueno, pues así es la cosa. Voy a intentar, ¿sí? Me comprometo a intentar que a más tardar la próxima clase, porque obviamente ya no habría más tiempo, tengamos, nos demos un tiempo para ver una especie de repaso, una especie de, este, no me gusta hablar de guía porque me suena muy infantil, pero una especie de repaso, entre comillas, guía para el examen. Sé, y lo comentaba ahorita Ignacio, que ha sido un poco denso el contenido, ¿no? La fase quizá un poco larga, el contenido un poco denso, diverso, etcétera, etcétera. Estoy consciente de eso y por esa razón es que tengo la intención de que tratemos de ver por allí una especie de repaso general que les ayude para la evaluación, para el examen, ¿sí? Entonces, pues bueno, de cualquier manera les pido de favor que si a mí se me va la onda o si el tiempo se nos aprieta o cosas por el estilo, me lo recuerden para darnos el tiempo de hacerlo la próxima clase, ¿sí? Sí, para irles señalando por ahí los puntos principales a considerar para la evaluación. El otro, el otro elemento de la evaluación, pues es la evidencia, ¿no? La evidencia ustedes la estarán desarrollando, por favor, por equipos, los mismos equipos que ya tenemos armados, ¿sí? No recuerdo, espero que no haya por ahí una incongruencia en lo que les señalé en el programa y aquí en la plataforma. Espero que esté eso congruente. Diana, donde me señalaste que había por ahí una pequeña incongruencia, era en pensamiento político, ¿verdad? No aquí. Ok, gracias, Diana. Espero que aquí no haya tal cosa. No haya alguna incongruencia. Déjenme ver nada más que no, eso, que no tenga incongruencia la indicación, las indicaciones. A ver, evidencia 1. Permítanme, estoy nada más checando esto.
Ok, creo que no hay incongruencia, espero que esté bien. De cualquier manera lo estoy aclarando, este, en el equipo, perdón, en el programa les puse que por equipos de 2 o 3 personas, es lo que dejé ahí en el programa, no lo olvidé cambiarlo. En grupos más pequeños, me manejaría de ese modo, ¿no? Como recordarán los compañeros, por ejemplo, como lo hice en religiones, etcétera. Pero el grupo de ustedes, como es bastante numeroso, no me puedo manejar de esa manera. Entonces, por eso definimos desde el principio que los equipos que ya tenemos organizados, pues serían para todas estas actividades, para las exposiciones de clase, para las evidencias y para el PIA también, ¿sí? Para todo eso. Entonces, lo aclaro por si por ahí hay incongruencia en las indicaciones. Hola, buenos días, Margarita. Qué bueno que ya lo arreglaste. Este, para aclarar eso, ¿sí? Las exposiciones de clase, las evidencias y el PIA, cuando menos, no sé si se me escapa algo, serán por equipos, los mismos equipos que ya tenemos armados, ¿ok? Este, perdón si por ahí hay alguna incongruencia, pero se debe a eso, a que en condiciones ordinarias, con grupos más pequeños, suelo trabajar así, o sea, no hay necesidad de organizar equipos, simplemente les digo, organícense con 1 o 2 personas y así elaboran y entregan la evidencia. Pero dejarlo así tan abierto, etcétera, etcétera, en un grupo tan grande como no lo puedo hacer. Ok. Eh, entonces, bueno, la primera aclaración era que la evidencia es por equipos, los mismos equipos que ya tenemos organizados. Recuerden desarrollar la evidencia, integrarla, bueno, por equipo obviamente, integrarla en un archivo, en un único archivo, el cual por favor compartan con las y los miembros del equipo que hayan trabajado. Si alguien se sordió, pues con la pena, que ni modo. Si quiere tener puntaje, pues que elabore la actividad solo o sola, y ya veré de qué manera lo evalúo, vaya, qué tipo de evaluación pueda merecer, pero elaboren el trabajo entre los miembros del equipo. Una vez que ya resultó pues el producto, el archivo, ¿no? Donde está el trabajo, compártanselo entre los miembros del equipo para que por favor todas y todos aquellos que trabajaron lo carguen, ¿sí? Como evidencia de la tarea. Carguen por favor el archivo por ahí. No olviden hacer esto, por favor, subir todos los miembros del equipo el archivo. Por favor, no olviden que en el archivo debe estar una portada donde estén mencionados las y los miembros del equipo que participaron en la actividad, ¿sí? Por favor. No olviden, recuerden que están aquí gente de 2 semestres, de 2 generaciones, entonces no olviden por favor señalar de qué semestre son, ¿sí? A qué semestre corresponden los miembros del equipo, porque aunque aquí en Teams están todos hechos bola y por cierto, a veces ordenados alfabéticamente según el nombre, a veces ordenados alfabéticamente según el apellido paterno, a veces sin ningún maldito orden, pero en el CIAC están separadas las listas, etcétera. Es un caos para ubicarlos, ¿sí? Es muy complicado, entonces por eso les pido de favor que pongan esos datos y de identificación claros y se organicen bien y señalen de qué semestre son, etcétera, porque es una lata, de verdad, es muy latoso. Aquí Teams es en serio, hace las 3 cosas, pone
en orden alfabético según los nombres, el primer nombre, en orden alfabético según el apellido en otros casos, o en otras partes, o a veces sin ningún orden, no tengo idea qué criterio. Sí, sí, Ricardo, definitivamente todos estamos hartos, estamos a la mitad del semestre, pero sí, todos estamos ya bastante hartos de eso. Entonces, bueno, tratemos unos a otros de facilitarnos lo más posible esto, ¿no? Por favor. Eh, entonces les pido de favor que no olviden colocarle al trabajo, al archivo, la portada con los miembros del equipo, claramente identificado de qué semestre son. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo? Está ahí señalado como un cuadro sinóptico, ¿sí? Un cuadro sinóptico sobre, sobre las lecturas básicas de esta fase. Obviamente sé que hay diferencia entre cuadro sinóptico, mapa mental, mapa conceptual, diagrama de flujo y etcétera, etcétera. Esas diferentes formas de esquematización. Pero no es mi intención exigirles que sea solamente un tipo de esquematización específico, ¿no? Puede ser cuadro sinóptico, pueden combinarlo con cuadro comparativo si se presta a algún tema, o con mapa conceptual, o mapa mental, o diagrama de flujo, o qué sé yo. O si quieren hacer, que yo sé que ustedes seguramente los quieren mucho, Ichikawas y no sé qué cosas, adelante, ¿sí? Adelante. Sí, Ricardo, sí puede ser una infografía, nada más que no, no estoy seguro si ahí puedan acomodar, digamos, toda la información. En relación a lo que preguntaba hace rato Ignacio, en ese caso yo pienso que lo que tendrían que hacer es varias infografías, Ricardo, pero por supuesto que pueden usar ese recurso, pueden hacer infografías, nada más yo creo que tendrían que hacer al menos varias, ¿sí? No sabría decirles cuántas, no necesariamente una por lectura, pero sí, sí a lo mejor varias, ¿no? Mm, pues sí. Uh, Me preguntaba Ignacio hace rato, pues, qué incluir, qué no incluir, que era muy vastos, muchas lecturas, muchos temas. Tiene razón, estoy consciente de eso. Yo les pido de favor nada más que en estas esquematizaciones, número uno, no dejen ninguna lectura de lado y por consiguiente ningún tema de lado. Fuera de eso, ustedes como equipo pueden establecer cuáles son los que consideran los puntos, ideas principales de cada una de las lecturas. Les pido, les sugiero que en las esquematizaciones procuren no ser tan escuetos para bien de ustedes mismos. ¿A qué me refiero? A veces a lo mejor en los esquemas somos demasiado escuetos. Ponemos 2, 3 palabras, las ligamos con otras 2, 3 y ahí está el esquema. Hay casos o contextos en los que así puede funcionar, ¿sí? Puede ser. Pero creo que para que la actividad nos sirva como repaso, que esa es la idea, como un reforzamiento, como un repaso de aprendizaje, de los temas vistos, etcétera, creo que es mejor ser un poquito más explícitos. Sí, sí sintéticos, tan sintéticos como queramos, pero no tan escuetos, no irnos a ese extremo de ser así muy escuetos, 2, 3 palabras ahí ligadas y ahí está el esquema. Porque a veces hacemos eso. Y insisto, puede haber casos o contextos en los que sea válido, pero creo que podría afectar a la intención de esta actividad porque, ¿cómo decirlo? No funcionaría mucho como repaso, ¿no? Es mi opinión. Entonces, en relación, otra vez retomando la pregunta de Ignacio, les pido nada más de favor que no dejen de lado ninguna lectura, que no dejen de lado ningún tema de los revisados durante esta fase. Todos están, como ustedes recordarán, allí en la plataforma, disponibles. Me refiero a las lecturas básicas. Ustedes como equipo organícense y ya a la hora de sintetizar, digamos, de seleccionar los tópicos principales, las ideas principales,
para esquematizarlas de cada uno de los temas y lecturas, pues eso ya dependerá del criterio de cada uno de los equipos. Cuando menos, les pido eso, que no dejen de lado, insisto, ningún tema y ninguna lectura, ¿no? En algún caso, quizá, ustedes pueden en un solo esquema integrar 2 o 3 lecturas. Por ejemplo, por decir una cosa, la de la clase pasada y esta, pues son de la misma, son del mismo libro. Entonces, obviamente, no las tienen que poner separadas. Pueden en un solo esquema integrar esto. Y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero es que esto está muy ligado con lo de la lectura de Menocchio, del queso y los gusanos, o tiene mucha relación. Bueno, pues a lo mejor en un solo esquema ustedes pueden integrar ideas que combinen los planteamientos principales del queso y los gusanos y los planteamientos principales del texto de Lucien Febvre, nada más declarando, señalando de manera explícita que esas lecturas o esos temas están implicados en ese esquema, ¿sí? Les pido de favor también que no olviden, aunque la actividad sean esquemas, no olviden señalar 2 cosas. Uno, los temas y o lecturas a los que corresponde cada uno de los esquemas, ¿sí? Para cuestión de identificación. Y segundo, las fuentes al final, ¿sí? En este caso no tienen que estar poniendo referencia a pie de página o algo por el estilo porque es un esquema, ¿no? Eso es propio de una monografía, de un ensayo, de otro tipo de trabajo. En este caso, solamente lo que sí es importante, más bien, es indispensable que por favor incluyan, es que al final de donde está, o sea, al principio obviamente va la portada, luego van los esquemas, esto no requiere ni introducción ni conclusión ni nada por el estilo, solo son esquemas, van los esquemas desarrollados como ustedes los hayan hecho, puede ser bajo diferentes modalidades, ahí ustedes lo sabrán supongo, hay sitios en línea que les permiten el desarrollo de esquemas, que les facilita las herramientas para desarrollar mapas mentales, mapas conceptuales, diferentes tipos de esquematizaciones, ¿no? Vaya, lo más simple y arcaico, entre comillas, pues hacer un cuadro sinóptico en diapositivas de PowerPoint. O, como decía ahorita Ricardo, es totalmente válido. También hay sitios donde ustedes pueden elaborar infografías y pueden resultar en trabajos muy bien hechos, muy bien diseñados, porque además obviamente la plataforma facilita este diseño, etcétera, ¿no? Ustedes desarrollan esos esquemas, los incluyen ahí, pueden ser, por ejemplo, si ustedes los hicieron en una página, pues pueden incluir los screenshots, ¿no? Las capturas de pantalla. O no sé, como ustedes gusten. O sea, nada más por favor procuren no dejar de incluirlos ahí, ¿no? Si lo hicieron en un sitio, pues también pueden incluir el link, ¿no? Incluyen la captura de pantalla y el link de donde ustedes desarrollaron ese esquema, ¿no? O con respecto a la infografía, generalmente se puede descargar y entonces ustedes pues la pueden ahí pegar, ¿no? Como imagen o ponen la captura de pantalla, no sé, ¿no? No dejen nada más de incluir digamos la demostración, la evidencia pues de que lo hicieron y dónde lo hicieron, etcétera, etcétera. Y al final pues el listado de las fuentes, que en este caso pues será, supongo y espero, pues todas las lecturas básicas de la fase, ¿no? En cuanto a la extensión, pues no hay un criterio único, ¿sí? No hay un criterio único, porque como les digo, a lo mejor ustedes pueden en un solo esquema combinar 2 o 3 lecturas y es válido, ¿sí? Yo creo que combinar en un solo esquema todos los temas, pues ahí sí, o sea, quedaría demasiado amontonado o demasiado escueto o cosas por el estilo, pero sí pueden, según su criterio, por ejemplo, lo relativo a la reforma y la contrarreforma. O sea, a lo mejor eso lo pueden integrar en un solo esquema. Es decir, la reforma, algunas especificaciones sobre los textos de Lutero y el proceso de la contrarreforma, todo eso puede ir en un solo esquema, ¿no? Puede ser. Y ahí están integrando tres temas, ¿no? Con sus correspondientes lecturas. Entonces, ustedes como equipo piénsenlo y considérenlo y organícenlo, estructúrenlo como ustedes gusten, ¿sí? No hay necesidad de hacer un esquema de cada párrafo de la lectura, tampoco hay necesidad o creo que sea válido o conveniente hacer un solo esquema de todos los temas habidos y por haber, ¿no? Que quede ahí un amontonadero ilegible. Sin irnos a estos extremos, yo creo que cada uno de los equipos puede bajo su criterio, hacer una buena estructuración por ahí.
Ok, hasta ahí mi intervención. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, profe. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Ignacio. Sí, maestro, quedó ya un poco más claro. Sí, es que teníamos mucha duda porque no sabíamos, o sea, como ahí decía muy explícito cuadro sinóptico, era sinóptico con todos estos temas, siento que no es tan fácil, pero ya que nos dieron como que la opción de la cifrografía, siento que es una muy buena salida para poder hacer una buena síntesis de cada tema. Sí, gracias Ignacio, qué bueno que ya te quedó más claro y sí, les repito, aunque ahí dice cuadro sinóptico, la idea es que hagan algún tipo de esquematización, ¿sí? Interprétenlo así, algún tipo de esquematización o esquematizaciones, pueden ser combinadas, etcétera, o sea, combinadas me refiero a que a lo mejor no todas tienen que ser el mismo tipo de esquematización, a lo mejor sobre una lectura o unos temas hacen un mapa mental, a lo mejor sobre otra lectura otros temas dicen, esta aquí se acomoda un cuadro sinóptico, etcétera, no sé, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos claros? ¿Alguna duda? Muy bien, ahora sí, me callo. Escuchamos enseguida al equipo que nos va a exponer hoy. Es el equipo número 10. ¿Están aquí todos los miembros, Raúl? Raúl, Romina, Diego y Merari. Aparentemente sí. ¿Sí? Sí. Gracias, Raúl. Ok, sí, aquí está. Romina, Raúl, Merari, ¿quién me faltó? Diego Villegas. Diego Villegas, discúlpame. Sí, sí estás aquí también, ¿verdad? Perfecto. Ok, aquí están entonces los 4 compañeros. Les cedo la palabra, los escuchamos. Ok, denme un minutito, ahorita cargo la presentación. Muy bien. Lo que nos va a comentar el equipo es, como ya lo he dicho, una segunda parte de, de esta parte, valga la redundancia, del texto de Lucien Febvre, llamado El problema de la incredulidad en el siglo XVI, donde lo que nos está presentando Lucien Febvre eran las condiciones de diferentes aspectos de las creencias. Recordemos lo que veíamos la clase pasada con el equipo, las condiciones de la filosofía, las condiciones de las creencias en astrología, etcétera, etcétera. Incluso algunos análisis lingüísticos, qué palabras simplemente no existían en el lenguaje de esa época, etcétera, etcétera. Y cómo esto incidía desde la perspectiva de Febvre en torno a la manera de pensar, a lo que nosotros llamaríamos la mentalidad de la época, ¿no? Y pues bueno, es una continuación de ello lo que nos estarán comentando los compañeros en su exposición de hoy, ¿no? Una continuación de este análisis de Febvre acerca de las condiciones, digamos, culturales, intelectuales, de mentalidad del siglo XVI, las cuales, según su interpretación, no posibilitaban que alguien fuera eminentemente monista, materialista, ateísta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí me callo. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 10 y como dijo el maestro, vamos a dar la segunda parte de los límites de la incredulidad. Este tema abarca el periodo a finales de la Edad Media y lo que es la época renacentista, ¿no? Apenas iniciando este capítulo, el autor nos plantea una especie de relación entre lo que es la religión y la ciencia. A ver qué tanto influyó la ciencia en la religión o viceversa, ¿no? En la primera parte nos menciona, bueno, lo que está aquí en la diapositiva más o menos es una síntesis de lo que nos querían plantear. Empieza alabando cómo en la época clásica los griegos y los romanos pues tenían gente pues bastante inteligente, ¿no? Letrada.
Por ejemplo, tenemos Euclides, que aportó la geometría, Arquímedes a la mecánica, Hipócrates y Galeno al campo de la medicina, Ptolomeo a la cosmografía y geografía, Aristóteles a la física y a la historia natural, entre muchos más, etcétera. Sin embargo, pues después vino la Edad Media, ¿no? Después de que cayó el Imperio Romano, y pues parece que, pues que se hubiera oscurecido todos esos avances, o sea, como si hubiéramos caído en un pozo sin fondo. Sin embargo, pues también menciona que pues al final de ese periodo pues había ahí una luz, ¿no? Lo que es una revolución llamada Renacimiento. Y bueno, como les mencionaba, se intenta establecer una relación entre las creencias y la religión. Para empezar, tenemos que entrar en contexto que en la Edad Media, pues, Dios, o sea, la religión como tal, pues caló mucho, ¿no? Y nos plantea el autor, bueno, pues primero tenemos que saber que los hombres en la Edad Media no ignoraban totalmente la cultura antigua, o sea, sí tenían conocimientos, especialmente la gente que ya estaba alfabetizada, que en este caso pues muchas veces eran los religiosos. Sin embargo, como estos sacerdotes, estos frailes, manejaban los textos que leían, pues obviamente lo manejaban con una carga ideológica, ¿no? Estaba muy influenciado por su cristianismo. El cristianismo que ellos tenían, pues les ayudaba a apaciguar sus inquietudes metafísicas, como que lo usaban para explicar el mundo a su alrededor. Les proporcionaban nociones coherentes sobre la vida, la ciencia, la historia, la moral y la vida. Y esto les ayudaba pues, a interpretar los textos antiguos. Sin embargo, muchas veces no se preocupaban por situarlos históricamente o saber si estaban analizando, si estaban interpretando bien la idea del autor de esa época. Pues obviamente no era la misma mentalidad. Después, ya cuando está acabando la Edad Media, pues se da otra revolución, ¿no? Junto con la revolución del renacentismo, se da la revolución del humanismo. ¿Y qué fue el humanismo? Pues fue un movimiento intelectual que se ocupó tanto de los estudios de los clásicos antiguos, entiéndase los textos grecorromanos, la información que dejaban los griegos y los romanos, y establecen que uno puede satisfacer la necesidad de la inteligencia y del conocimiento sin necesariamente depender de la existencia de Dios o andar predicando alguna de las religiones pues cristianas, ¿no? Este movimiento intelectual mantuvo su hegemonía en buena parte del continente europeo pues hasta finales del siglo XVI, ¿no? Y a partir de entonces se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales, provocando pues un cambio en lo social e ideológico de la época. Sin embargo, también el autor nos invita a reflexionar sobre si hay un mito en cuestión de que si la Edad Media de verdad fue una época muy oscura y si el Renacimiento merece ser tan alabado como ha sido hasta muy poco tiempo. Normalmente pensamos que la Edad Media fue una época de poco esplendor, ¿no? Y que luego vino los renacentistas a salvar el mundo. Sin embargo, también es necesario saber que pues, las personas, la sociedad de la Edad Media no tuvo las mismas herramientas del Renacimiento, no tuvo pues la tipografía que puso al alcance de todos el conocimiento de los textos antiguos, ¿no? También no tuvo acceso a los nuevos mapas de la cartografía y tuvieron bastante ausencias de herramientas que le pudieron haber ayudado bastante, como el álgebra, los microscopios, telescopios, barómetros y termómetros, pues que en el Renacimiento ayudaron bastante a la investigación. A continuación vamos a ver pues, algunas figuras importantes de la revolución
en este caso la revolución científica que también se dio durante el Renacimiento. Tenemos a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Seguramente a muchos por lo menos los primeros dos ya los conocen, por sus avances en cómo concebíamos pues la Tierra y el Sol, la relación del sistema solar. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Romina para que continúe explicando la presentación. Gracias, Raúl. Adelante, Romina. Bueno, buenos días, ¿sí me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Sí. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el punto de vista de Copérnico. Copérnico, el primero que demostró que la Tierra móvil giraba en torno del Sol inmóvil. El hombre que solo por esta demostración destronó a la Tierra, el hombre que de esta manera asegura el triunfo de la verdad. Bueno, como creo que ya conocemos lo que es lo de la teoría heliocéntrica, perdón, si no me equivoco. Para esto, en 1543, en su obra Revolutionibus Ornibus Celestium, hay una dedicatoria en el que es dirigida al Papa Pablo III. En él, Copérnico afirma modestamente que tal hipótesis la tomó de los antiguos. En realidad, esto la atribuía a diversos pitagóricos, pero en su opinión era tan destinada y escandalosa que desde que la usaron aquellos temerarios, nadie se había atrevido a recogerla. Es la hipótesis de una Tierra móvil en torno a un Sol inmóvil. En la lectura se menciona a Copérnico como un astrónomo geómetra, y también en la hipótesis se planteaban investigaciones, meditaciones y cálculos y observaciones. Siguiente, por favor. En la obra de Revolutionibus, muchos de sus admiradores siguieron sosteniendo que nada les obligaba en verdad a creer realmente el movimiento de la Tierra y a la inmovilidad del Sol. Esto no era por ello menos grande a sus ojos el genio de Copérnico. Aunque sus hipótesis solo fueron un maravilloso artificio, una manera incomparable de salvar las apariencias. Para esto en la lectura se menciona que habría hecho falta presentar pruebas experimentales, habría hecho falta la observación de una analogía y que constituyera plantear los planetas. Para esto recordemos que pues, el telescopio aún no había nacido. Habría hecho falta la explicación mecánica de movimientos uniformes que proporcionaban o planteaban la distancia que separaba del Sol a cada planeta. Se menciona también el descubrimiento como un nuevo comienzo. También no pedía a la ciencia el saber que fuese ciencia, sino que confirmaba sus opiniones sobre el destino de los hombres, sus predicciones relativas al final del mundo del conjunto de sus sueños y fantasías apocalípticas y milenaristas, en lo que menciona la lectura. Siguiente, por favor. Bueno, en la duda del siglo XVI, en la lectura se menciona que se hablaba de obras, entre ellas la paciencia de comprobar a los hombres más independientes de su tiempo. En él se menciona, se cita a estos autores, como ya habíamos mencionado sobre la ciencia. También se censuraba las ciencias que se adquieren aprender en las escuelas y en los libros. La duda que nos interesa conocer era un estado demasiado violento para el espíritu humano. Para conocer la ciencia, se puede decir. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte de la mentalidad de artesanía es muy interesante, la verdad. En él se menciona que el análisis de sabios en aquella época era de una manera esencial, un carácter individual,
en el que en el trabajo científico, alcanzaba en su mejor momento de lo que se puede llamar la pequeña artesanía científica. El sabio trabajaba en su obra, cuya idea ha concebido y cuyo proyecto había planteado, lo hacía sentado a puertas cerradas o solo en su recámara. Era una virtud recomendable, era necesaria en el campo de las investigaciones científicas. Siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar, en la lectura se menciona que durante 2000 años las antiguas ciencias limitadas y tradicionales fueron únicamente cultivadas en las mesetas de una filosofía que sostenía y amparaba. También se menciona que la filosofía del concepto en el siglo XVI dio apenas comienzo a esa revolución que se iría realizando en varios tiempos, dentro de diversos comportamientos del saber, y que no estaría realmente operada hasta el siglo XIX. Y eso sería todo. Gracias y les doy la palabra a mi compañero Diego. Gracias, Romina. Adelante, Diego. ¿Sí se me escucha? Bueno, yo les voy a hablar sobre los límites de la incredulidad en el siglo XVII, perdón. Bueno, sí se te escucha. A lo mejor sí es 16, Diego. Sí se te escucha. Adelante. Gracias. Bueno, los que hemos de evitar proyectar una concepción moderna sobre la ciencia, el saber de nuestros antepasados. Y durante 2000 años, las antiguas ciencias limitadas y tradicionales fueron únicamente cultivadas en las mesetas de una filosofía que sostenía y amparaba. Esto solo era suficiente para probar que es quimérico, es Cabelais proselito, forjado por Abel Lefranc, autor de investigador de una gran conjura para aplastar al infame. Pues la siguiente, por favor. Bueno, el capítulo 4 apoya la irregulación del ocultismo. Para ellos era la historia una sucesión de ciclos a los que daba nacimiento al azar o cuando más misteriosa influencia de las esferas celestes que precedían en su opinión y la formación de los imperios. Y durante el siglo IV fue un siglo de precursores, es decir, de hombres sin decencia, de hombres que no engendraban nada. La siguiente, por favor. Olores, sabores y sonidos. Aguas turbulentas y confusas que rechazaban en vez de atraernos. No es en vano. No hicimos a la claridad de Descartes, planteó sus condiciones y en cuenta pretende arrojemos a un mundo en el que no pudimos hallar el punto de aplicación de ninguno de esos instrumentos que no se han hecho no ya familiares sino naturales. Primero análisis y luego hombres del siglo IV, hay que decir, lo he dicho en otro lugar, nosotros no somos hombres de invernadero, ellos lo fueron de aires, hambres cercanos a la tierra, y al vivir rural, hombres que aún dentro de sus ciudades se encontraban en el campo ruralia, con sus ciudades se encontraban en el campo ruralia con sus animales, sus plantas, sus olores y los ruidos. Los límites de la inclusión en el siglo IV. Mucho mejor ejercitados y más agudos y descueltos en menos atrofiados que los nuestros mantienen sus pensamientos en una atmósfera más turbia y menos purificada. Bueno, abajo del texto que acabo de leer arriba, como en el texto venía en otro idioma, lo traducía al español. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Lo que el poeta propone sugerir no es la gracia plástica, no es de una boca pura o del color de los labios brillantes, de una sarta de dientes deslumbrantes, sino por una paradoja de ruidos y perfumes. Igual que lo que anteriormente dije, igual venían textos en español, en francés, y lo traducía al español. ¿Les puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, la música. Después de estos, a nadie sorprendería ver cómo los hombres del siglo IV se mostraban cuidadosos de la musicoterapia. Pero hay más la intención política, pero no hay nada de política en el capítulo 7 del libro 20 de la magia naturalista. Y como este rumbo se iba a llegar a producir aquel movimiento de innovación
aquel que los mismos en los países protestantes que en los católicos se embarcaría en la introducción en el culto religioso de una música más emotiva que el canto llano. ¿Me puedes dar el siguiente, por favor? En realidad los hombres del siglo IV vivieron la música tanto más que nosotros. Sin duda no solo mostraban un intento y activo de interés por ella, y se rodeaba en cuanto tenían medias para ellos de cautures y música selectus y experimentaban las sortiles de las voces, de las cuerdas y de las maderas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? A trozo de la vista. No causa temor insistir sobre todo esto. Queda por hacer una serie de pensamiento en la sensibilidad durante las distintas épocas. Cuando se intimia con los escritos del siglo IV, hay algo que sorprende, y es que con raras excepciones no son capaces de hacer un croquis, delantar un presidio, de situar y ofrecer la vista del lector a un personaje de carne y hueso. Deberíamos igualmente mucho tener por una Margarita de Narra decirte, por un maestro de croquis con un cuatro rasgos precisos de esos que invocan, hacen ver y provocan la exclamación, como se percibe que ellas mismas, pero hasta mucho más tarde, no aparecen San Simón. En resumen, si me atreviera, diría que el siglo IV no había nacido en el hostal Bellavista ni en la posada Sitio Hermazo. No iba a aparecer hasta el romanticismo seguía hospedándose en su viaje simplemente en la rosa, el hombre salvaje o el león de oro, emblemas que de la heráldica. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ay, perdón. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Mariana. Gracias, Diego. Adelante, Merari. ¿Sí me escuchan? Un poquito bajo, pero sí se te escucha, Merari. Adelante. Ok. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 5, que es el sentido de lo imposible. Bueno, aquí Febré menciona que el sentido intelectual por excelencia no había sido conquistado todavía en este tiempo, y puesto que las palabras intelectual e inteligencia exigían pues estar definidas, y menciona que solo los lectores de Levi Brul pues no tenían la necesidad de definir estas palabras. Por lo tanto, dice que Levi Brul trató con detención a los hombres del siglo XVI al considerar su manera de pensar y sentir evoca en ellos esa mentalidad primitiva. Bueno, también el autor nos dice que los hombres de este siglo seguían creyendo en leyendas que pues, la verdad eran muy tontas. Y un ejemplo sería que de una leyenda, perdón, que menciona, es la de la Anatifa, o Persebe de los maderos flotantes, que daba nacimiento a un ave. También estaba la leyenda de las repetidas consejas de hojas de árboles que, caídas en un río, se transformaban allí en aves, y estas en bestias que proceden como personas humanas, y hombres que a su antojo se transformaban en bestias. Estos hombres no tenían un como límite de creerse cosas o leyendas que se les decía. Entonces, por lo tanto, nos dice que no nos sorprendiéramos de la facilidad con la que aquellos hombres acostumbrados a la imprecisión se conformaban. También menciona otro ejemplo, y dice de que si se nos dijera que un decapitado tomó su cabeza con ambas manos y se puso a caminar por las calles, nosotros en este tiempo nos encogeríamos de hombros sin hacer caso para nada de tal cuento, y mucho menos se nos ocurriría hacer investigaciones de tal hecho. O sea, sería ridículo creer algo así. Pero pues estos hombres, o sea, no hacían investigaciones, o sea, se lo creían, vaya. Entonces,
dice que los hombres de aquellos tiempos se conformaban con gran facilidad con situaciones turbias, ambiguas, poco definidas, que parecen absurdas, y los hombres del 1541 no tenían el sentido ni la noción de lo imposible. La siguiente, por favor. Y bueno, el capítulo 6 habla de lo natural y lo sobrenatural. Los hombres del siglo XVI tampoco tenían nuestra noción de lo natural en oposición a lo sobrenatural. Tenían una visión mística del universo primitivo. Si ocurría algún fenómeno, no buscaban la manera de explicar por qué sucedió, de obtener su obligada consecuencia y la causa. Aquellos hombres pretendían descubrir esas causas en un mundo que carecía de experiencia, poblado de poderes invisibles, de fuerzas, espíritus, de influencias que determinan y rigen nuestro destino. Y menciona que vivían holgadamente y felices en un mundo singular en donde los fenómenos no eran señalados de una manera exacta, en el que el tiempo no ponía entre los acontecimientos y las existencias un orden riguroso de sucesiones, y así lo que había cesado podía, no obstante, persistir. La siguiente, por favor. Y bueno, pues que no solo los incultos, iletrados e ignorantes tenían esta mentalidad. También los sabios y eruditos de entonces no pensaban que su labor era precisamente descubrir leyes, introducir entre ellos un orden y una clasificación de jerarquía. Siguiente. Bueno, y el capítulo 7 nos habla de un universo poblado de demonios. Los hombres de aquel siglo no tenían ni la menor sospecha de la existencia de este infinito pululamiento de mundos desconocidos. Llenaban con una extraña población su espacio celeste. Bueno, en este capítulo Febré plantea la pregunta de quién en el siglo XVI no se había familiarizado con la existencia de ángeles y demonios. ¿Quién no llevaba en sí mismo un extraño universo fantasmagórico y poblado de especies singulares? En este capítulo mencionan varios, pues, como textos, ejemplos de textos muy cortitos, en donde siempre se hablaba sobre ángeles y demonios, y hay uno en particular que habla de, que es de Ronsard, que era un poeta, que tenía pues había hecho un himno en el cual hablaba pues de ángeles y demonios, y de cómo después aparece también Fernel, que era un médico, que había un texto en el cual él mencionaba a Lucifer y toda esta mitología cristiana que se tenía sobre ese tema. Y bueno, pues Fernel, como buen filósofo, nos advierte que pues sus fuentes eran paganas, y también menciona a los ángeles y demonios, pero también él agrega a los héroes. Y dice Fernel que todos son intermediarios de Dios y los hombres, porque Dios no se mezcla personalmente con criaturas. Y por lo tanto, pues en este texto vemos que no solo Ronsard veía todo en torno de Dios, dándole silenciosa guarda. Y bueno, ya al final del capítulo, nos dice que los maestros de la demonología antigua, remozada por el Renacimiento, que son Marsilio Ficino, Juan Tritemio, Cornelio Agripa, Paracelso, Ronsard, todos estaban sumergidos en la misma fantasmagoría, en el seno de un universo poblado por espíritus de demonios, de criaturas semidivinas que son agentes, instrumentos de la casualidad, manejan con sus manos las fuerzas naturales y luego encadenan entre sí los fenómenos. Siguiente, por favor. Y el capítulo 8 habla sobre el ocultismo y la religión, y Febré nos dice que el ocultismo es esta ciencia oculta que se desarrolló al margen de la ciencia humanista por la solicitud de astrólogos, médicos y buscadores de la piedra filosofal. Y
En este capítulo, bueno, nos dice que se trata de saber si el estado espiritual predisponía o no a los hombres del siglo XVI a emanciparse de la tutela de las religiones, a romper con aquellas religiones reveladas y organizadas a las que pertenecían por su nacimiento, por la atmósfera que les envolvía o por su libre elección. Y también nos dice que quizás esta ciencia había proporcionado en algunos campos más servicios a la ciencia moderna y contribuido más a su nacimiento y formación. Bueno, eso sería todo de parte del equipo 10. Aquí están las referencias de nosotros. Libro de Febvre, un autor francés, pues que analiza lo que dice exactamente el título, ¿no? El problema de la incredulidad y la religión de Rabelais. Voy a quitar la presentación y me voy a desconectar un momento porque me está fallando muy gacho el Teams. Pero igual cualquier duda, ahorita lo comentamos. No te preocupes, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias al equipo, a todos los miembros, gracias a Romina, gracias a Diego, gracias a Merari y a Raúl. Sí, gracias a los 4. Ok. ¿Dudas, comentarios en torno a lo que nos ha expuesto el equipo? Perdón, ¿hay alguna duda o algún comentario en particular? Pues a mí algo que me llamó mucho la atención, pues obviamente es este cambio de concepciones. Obviamente se empieza a ver una separación totalmente de pensamientos y empieza a haber un poquito más de estratificación de estos, pero pues a fin de cuentas todavía seguimos en un marco religioso pues totalmente impuesto, que obviamente aunque vaya perdiendo poder, pues obviamente se siguen, por así decirlo, silenciando estos pensamientos, como pues los pensamientos de Galileo o de Copérnico, que siempre fueron muy, ¿cómo decirlo?, muy repudiados por la misma iglesia. Gracias Ángel por tu comentario, así es, de acuerdo. Los demás, ¿algún comentario o duda? Profesor, tengo una duda. Igual, es posible que después se encuentre en lectura, lo siento mucho, no tuve oportunidad de hacer esta. ¿En qué se basa Febvre, es el autor, me imagino, para concluir que el hombre del siglo XVI era así de crédulo? O sea, ¿qué evidencias tiene para llegar a esta conclusión? Porque tanto hoy en día también existen muchos mitos y muchas gente se los entendemos, pero como mira qué gracioso, o algo así, no nos tomamos en serio. ¿Qué lo hacía la conclusión de que el hombre del siglo XVI y dice, sí, es cierto, de que hay un hombre sin cabeza rondando el pueblo en la noche? No estaría tan seguro hasta qué punto hoy en día nadie toma en serio estas cosas. Pero bueno, en lo que se basa Febvre es en textos, principalmente en textos. Su análisis especialmente se centra en ello. Ustedes recordarán, lo hemos visto a lo largo de la exposición del equipo de la clase pasada y de esta. Ahorita citaba por ahí algunos textos, Diego, por ejemplo, incluso ponía el texto en francés y su traducción, etcétera. Y lo mencionaron varios miembros de los equipos, tanto la clase pasada como esta. Probablemente la fuente más importante en la que se basó Febvre para sacar estas conclusiones son textos de la época, a partir de los cuales él pretendía abstraer en torno a la mentalidad de la época, ¿no? La tesis de Febvre no es irrefutable, ¿sí? Como ninguna tesis lo es. La historia, como sabemos, no es una ciencia exacta. Si es que existe alguna ciencia que sea 100% exacta, no estoy convencido de ello.
es toda una bronca epistemológica. Entonces, Febré nos presenta su tesis con sus argumentos, a partir de las evidencias que él analizó. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos no es una verdad absoluta, no es nada por el estilo. Es un tema debatible, adentrarnos en la mentalidad de otras épocas. Es un tema complejo, es un tema debatible. Encontramos planteamientos quizás similares, por ejemplo, en la teoría de los estados de Augusto Comte, donde pretende plantear una especie de evolución de las ideas, ¿no? De la humanidad. La etapa o el estado mágico, religioso, etcétera, luego un estado o etapa metafísica, luego una etapa positiva, científica, etcétera, etcétera. También encontramos quizá esta tesis en aquel planteamiento mucho más simplificado que comentaba la clase pasada de Max Weber, al sostener que más o menos de mediados del siglo XVIII para acá, la humanidad asistió a lo que le podemos llamar una especie de desencantamiento del mundo. Aquel mundo encantado anterior, que no está muerto del todo, por cierto, pero aquel mundo encantado anterior de realidades más allá de lo aparentes, de conexiones no visibles, de entidades no visibles, de aquello que nosotros podríamos llamar aspectos fantásticos, místicos, etcétera, etcétera. Aquel mundo fue dejado atrás, empezó a ser dejado atrás. Por perspectivas más fenomenológicas, o sea, la realidad es tal como se nos presenta y no tiene una esencia o significación profunda más allá de lo aparente. Por perspectivas materialistas, como la del positivismo o la del materialismo histórico, etcétera, etcétera. Es decir, el planteamiento de Weber pues es ¿no? Que hubo como una especie de parteaguas entre un mundo encantado anterior de esa realidad llena de conexiones ocultas e invisibles, místicas, de esencias no perceptibles más allá de lo aparente, de entidades espirituales, etcétera, etcétera, y un mundo mucho más materialista, frío, realista, desencantado. Le llama él. Estos son hipótesis, ¿sí? ¿Tienen su nivel de validez? No son tonterías. Tienen su nivel de validez porque tienen evidencia, porque se basan en textos de la época, etcétera, etcétera, pero pueden ser cuestionables en el sentido de plantear que quizá llevan a sobregeneralizaciones, que a lo mejor a partir de algunas evidencias se hace una generalización y eso es complicado, es delicado en una investigación histórica, en cualquier investigación, pero histórica en particular. Tú te encuentras uno o dos documentos de una época relativos a X tema y decir, aquí está lo que todos pensaban en esa época. Eso hay que matizarlo, ¿sí? Eso hay que matizarlo porque eso es lo que pensaban los autores de esos textos. Hasta qué punto era representativo o es generalizable en cuanto a la mentalidad de la época, eso es complicado. Eso puede ser debatible, puede ser discutible, ¿no? Entonces, bueno, lo que apreciamos con este análisis, que como ustedes pudieron apreciar entre la clase pasada y esta, es un análisis muy pormenorizado, donde él trata de plantear diferentes aspectos de la vida cultural, intelectual, de la mentalidad de la época, específicamente del siglo XVI, que es en el cual él está centrado en su análisis. Y a partir de eso él trata de construir una argumentación, de plantear, pues sí, evidencias, o lo que él considera evidencias en torno a lo que sostiene, ¿no? Para llegar finalmente a la conclusión de que según él no era concebible un ateo auténtico con su connotación materialista en el siglo XVI. La incredulidad, realmente no creer en lo sobrenatural, no creer en lo trascendente, no creer en lo místico, etcétera, etcétera,
era algo desde su perspectiva y a partir de sus argumentos no concebible en el siglo XVI. Claro, otra cosa es que hubiera discrepancias en cuanto a las creencias, que eso por supuesto que sí lo había, ¿no? Discrepancias en las creencias, pues ahí está la Reforma, todas las vertientes de la Reforma, etcétera, etcétera. Lo veíamos con Menocchio también, etcétera. O sea, una cosa es eso, pero esto no implica, desde la perspectiva de Febré, esto no implica un pensamiento netamente racionalista, un pensamiento netamente materialista, que se centre solo en lo que ves es lo que hay, ¿sí? Lo que ves es lo que hay, no algo más allá de lo aparente, esencias, noúmenos, como les llamaba Kant, etcétera, 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 ¿no? En fin, por eso se adentra a cuál era la condición, por ejemplo, de la astrología en aquella época, ¿no? Realmente, aunque se menciona mucho y bla, 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 un Nostradamus, por ejemplo, no era una figura atípica de la época. No era una figura atípica, porque combinaba ciertas nociones científicas de la época con concepciones místicas, astrológicas, etc. Y esto no estaba ausente, lo tenía Newton. Newton era así también, ¿sí? Todavía, digamos, estamos en un proceso de transición donde se empiezan a ir despojando de esas mentalidades místicas tradicionales, ¿no? Y donde la astronomía y la astrología se confunden, y donde la química y la alquimia se confunden, etcétera, ¿sí? Asistimos a una transición, esta época es de una transición de esos aspectos, ¿no? En fin, bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario o duda en particular? Bueno, yo en parte entiendo un poquito más al equipo anterior. La lectura sí estuvo un poquito, pues, ¿qué sería? Tediosa, manejaba muchos conceptos medio abstractos y realmente es muy difícil buscar apoyos visuales para esos conceptos, ¿no? Y la clase pasada, pues sí pusieron ahí a lo mejor unos ¿cómo se llaman? GIFs, dibujitos de anime. Y pues la verdad sí siento que se ha ayudado, ¿no? Que me hicieron captar un poquito más la atención. Sí, bueno, entiendo, Raúl, eso, digo, no es problema, o sea, no es problema en el sentido de que no demerita para nada la, la exposición que ustedes hicieron y su presentación, etcétera, no hay problema. Digo, eso es cuestión de estilo, ¿no? De los equipos o de las personas, no hay problema con eso, ¿no? A veces es difícil, efectivamente, pues ilustrar visualmente con alguna imagen, etcétera, pues aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Eso no es problema, no se preocupen. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario o duda por ahí? Muy bien. Quiero pasar a comenzar un repaso general de esta fase, porque les recuerdo que ya tenemos el tiempo encima. Quiero comenzar un repaso general de esta fase. Y les aclaro, son los aspectos que les pido que tomen en consideración, que enfaticen para el examen, ¿sí? Ok. Empecemos por el principio. ¿Sí? Me voy a ir
para atrás. Empecemos por el principio. Como recordaremos en medieval, los siglos XIV y XV fueron siglos en los cuales se manifestaron una serie de crisis en Europa occidental y algunas de ellas en el mundo entero. Hubo un cambio climático, una mini edad de hielo, una mini glaciación, que duró hasta cosa de 1800, y la cual incidió o determinó varios cambios importantes, que hubiera problemas de malas cosechas, que las cosechas se perdieran porque había heladas en verano, entonces se perdían las cosechas. Pero también una mayor, obviamente esto implicó pues hambrunas y mortandades en función de la hambruna. Pero también esto implicó una mayor vulnerabilidad de la salud de las personas, o sea, estar menos o peor nutridos, ¿no? Y estar en un contexto de más frío, etcétera, etcétera. Y todo esto afectó también a la salud de las personas, ¿no? Porque de todo tipo, podemos decir, sí, los problemas respiratorios, no nada más los problemas respiratorios. Pensemos, por ejemplo, en un invierno tan crudo, la necesidad de estar tapados todo el tiempo y como no había calefacción, no había agua caliente, no había tampoco mucho hábito de higiene, pues entonces esto también iba generando infecciones en la piel, una serie de malestares o infecciones o problemas también en la piel, etcétera, etcétera. Y pues bueno, del cambio climático podemos decir que se derivan problemas económicos, como las malas cosechas, pero también y las hambrunas, etcétera, pero también se derivan problemas de salud, enfermedades, hambrunas, mortandades, que se ligan también con los problemas económicos, porque hay menos gente que trabaja, hay menos brazos, ¿no?, para trabajar. Y por supuesto que el clímax de esto pues fue la peste negra, la peste bubónica, ¿no?, que afectó tan drásticamente a mediados del siglo XIV a Europa occidental, pero que procedía desde el Extremo Oriente. Como sabemos y nos lo han dicho hasta el cansancio en relación a la plaga actual, muchas de las enfermedades, muchos de los virus o bacterias, pero en este caso virus o bacterias, proceden de animales, ¿no? La gripe aviar pues se deriva de aves. Esta porquería que tenemos ahorita al parecer se deriva de murciélagos y así, ¿no? Entonces, probablemente por un cambio en el comportamiento de los animales, la plaga pasó a las personas, que en este caso es bacteriana, no es viral. La peste negra, la peste bubónica pasó a las personas. Y pues bueno, el hecho de que se muriera cuando menos 1 de cada 3 personas, más o menos, en el transcurso de unos cuantos años, de unos 3, 4 años, fue sumamente drástico, ¿no? Entonces fue otro golpe durísimo de crisis, de transición. Hay quienes consideran que hablar de renacimiento no es solamente hablar del renacimiento cultural, ¿no?, de retomar la cultura clásica, etcétera, etcétera, sino también de un renacimiento en un sentido más literal, de que renació demográficamente la sociedad, porque tocó fondo, ¿no?, por la maldita plaga. Y bueno, pues también nos topamos con crisis de guerras por todos lados, en las ciudades del norte de Italia, en los estados del norte de Italia, en el Imperio Alemán, entre Inglaterra y Francia, etcétera, etcétera, ¿no? También nos topamos con una crisis terrible en la iglesia, como recordaremos, ¿no? Los papas, un cuestionamiento hacia la autoridad de los papas, que tienen que irse a Aviñón o residir en Aviñón por casi 70 años. Posteriormente 3 papas a la vez, disputándose, etcétera, etcétera. Una crisis muy grave hacia la institución que se supone que representaba el prestigio moral y la máxima autoridad moral y cultural durante toda la época medieval, ¿no?, o prácticamente toda la época medieval. Entonces, una cochinada, sin duda, Ángel. Pues bueno, todos estos factores de crisis hicieron que las personas, ya desde el siglo XIV, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XV, hubiera personas que empezaran a considerar que estaban en una época distinta, que estaba abriéndose paso una época distinta, o tenía que hacer una época distinta, porque si iba a seguir la misma porquería, pues eso era patético, ¿no? La misma porquería me refiero no a la Edad Media en sí misma, sino a las crisis que hubo hacia el fin de la época. Y pues bueno,
Hubo varios pensadores proto-humanistas o proto-renacentistas, como Petrarca, etcétera, que empezaron a plantear este cambio o esta transición, que empezaron en cierta medida a denostar a la Edad Media al llamarla época oscura, ¿no? Más adelante a llamarle así, Edad Media o Medioevo, etcétera, ¿no? Y empezaron a llamarse ellos, su época, época moderna. ¿Y qué quiere decir moderno? Moderno quiere decir, etimológicamente, literalmente, lo actual, ¿sí? Esto nos habla de dos o tres cosas. ¿Por qué usar esa terminología? Nos habla de que ellos estaban tomando conciencia de que estaba abriéndose paso a una nueva época, ¿sí? Nos habla también de que esta nueva época que se estaba abriendo paso era una época que ya desde el principio empezaba a diferenciarse de rasgos de la Edad Media. El humanismo renacentista es un híbrido raro por lo siguiente. Es un fenómeno típicamente medieval, porque en la Edad Media hubo varios renacimientos culturales. Porque ¿cuál es la base de un renacimiento cultural? Decir, es que estaba más chido antes y hay que retomarlo, ¿sí? Esa es la base de cualquier renacimiento cultural. Pensar, valorar o sobrevalorar esa reverencia hacia los antiguos, hacia las autoridades, etcétera, etcétera, y tratar de traérselos otra vez, ¿no? De retomarlos. Esa es la base de todo renacimiento. Desde el renacimiento de la época de Teodorico, tan tempranamente en la Edad Media, y el renacimiento de la época de Carlomagno, y el renacimiento de la época de la alta escolástica con Santo Tomás, que también fue un renacimiento, etcétera. Hubo varios renacimientos durante la Edad Media. Entonces, el renacimiento humanista es un fenómeno con fuertes rasgos típicamente medievales, ¿no? Precisamente por el hecho de ser un renacimiento. Sin embargo, ellos no solamente se centraban en valorar o revalorar lo antiguo, lo consuetudinario, lo tradicional, como era la tradición medieval, ¿no? Esa enorme reverencia hacia las autoridades, hacia los antiguos, sino que empezaban a considerar que se valía valorar lo actual, aunque fuera distinto, que esa base de referente de la antigüedad era una base que sin embargo estaba sustentando algo nuevo y distinto. Y llamarle moderno, llamarle lo actual, tiene ese sentido, esa connotación, ¿no? Porque ellos lo enfatizan así, es que nosotros, esto es lo actual, esto es lo moderno, o sea, sí implica tomar como referentes valores, textos, etcétera, etcétera, de la antigüedad clásica, pero no resucitarlos a través de una máquina del tiempo, no retomarlos de manera íntegra, porque además eso no era posible, obviamente, sino tomarlos como base o como referente, pero de algo nuevo, de algo distinto. Entonces hay una valoración de lo contemporáneo y no solo de lo tradicional, de lo consuetudinario, como era típico en la Edad Media, ¿no? Sino una valoración de lo contemporáneo, a lo que le denominan moderno, actual, ¿no? Tiene esa connotación que le llamen de esa manera. Entonces había una conciencia de cambio de época, sustentada en buena medida en la crisis de la cual querían acabar de salir y pintar raya con esas condiciones de crisis, en varios aspectos, como ya lo mencioné, pero también esa conciencia de que estaban en una época nueva, una época distinta, ¿no? Y esta transición fue compleja, fue muy compleja, ¿no? Ya decía hace rato cómo Newton seguía siendo alquimista hasta la fregada, ¿no? Lo veneramos como uno de los grandes padres de la ciencia moderna, y sí, pero también tenía una pata anclada en la antigüedad y toda su mentalidad y su imaginería y sus supercherías astrológicas y alquimistas y demás. Esa es la realidad. Y aquel famoso debate que también se le atribuye a Newton, pero que él no inventó, entre los antiguos y los modernos, ¿sí? De ser un enano parado sobre los hombros de gigantes y que logra ver más allá, pues nos habla de manera muy clara de esa transición de la época moderna, donde no acababan de convencerse de dejar de lado a los antiguos,
que eran las autoridades, a los que ellos reverenciaban, una especie de culto a los ancestros en el ámbito cultural, ¿no? No acababan de dejarlos de lado. Sin embargo, empieza a abrirse paso esa idea de, oye, se vale innovar, se vale lo nuevo. Todavía no tenían el fetiche de la novedad como lo tenemos nosotros, pero empezaron a abrirse paso con eso. En Copérnico vemos, por ejemplo, cómo se atrevió a hacerlo, a dejar de lado lo que las autoridades decían. No en todo, porque el cambio no se puede dar de la noche a la mañana, pero al menos hacer esa permuta entre la Tierra y el Sol en el modelo cosmológico. Y eso era una afrenta a lo que las autoridades tradicionales decían. Porque ¿acaso Copérnico pretendía saber más que Aristóteles y Ptolomeo y etcétera, etcétera? ¿Y Santo Tomás, que retomó estas ideas? ¿Acaso pretendía saber más que ellos? Pues bueno, se atrevió a dar ese paso y a innovar. ¿Y en qué se basó Copérnico para sus innovaciones? Pues se basó en la experiencia, se basó en observaciones muy incipientes, pero se basó en la experiencia y en observaciones. Y eso es justo lo que le abre paso a la ciencia moderna, atreverse a disentir, atreverse a innovar y no nada más estar sancochando y reproduciendo y refriteando lo que los antiguos dijeron, lo que las autoridades dijeron. Y el sustento para este disenso no es nada más lo que soñé ayer, sino la observación, la base empírica, ¿sí? Donde coincide el modelo teórico o trata de coincidir con la realidad, con la experiencia, con las observaciones. Y eso es justo la base de la herejía copernicana, por llamarle de algún modo. Pues bueno, esa transición entonces donde esos que se decían quizá de una manera sarcástica, enanos sobre los hombros de gigantes y que por eso tenían un panorama y una perspectiva más amplia, pues nos habla de cómo costó trabajo ir dejando de lado lo que las grandes autoridades habían dicho. Y bueno, pues así se fue gestando este cambio de mentalidad durante la época moderna, abriéndose paso la ciencia y la filosofía, o al revés, la filosofía y la ciencia modernas. En Francis Bacon de Verulam, entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, en una obra que se llama Novum Organum, él se atreve a dejar de lado el instrumental de la lógica de Aristóteles y plantear un nuevo instrumental de la lógica, que es lo que quiere decir Novum Organum, que así le llama a su obra. Y él cuestiona ídolos, así le llama, de que distorsionan el conocimiento, y uno de esos ídolos le llama ídolos del teatro, ídola teatri. Y los ídolos del teatro, no estoy seguro por qué rayos le llamó así, pero se refería justo a lo que estoy mencionando, a que se sobrevalora, se sacraliza a las autoridades y no se les quiere tocar, ¿sí? Y eso distorsiona el conocimiento, porque algo no puede ser verdadero solo porque lo dijo fulano, ¿no? Por más sabio que haya sido fulano, eso no lo hace infalible, ¿sí? Entonces, costó mucho trabajo hacer estas transiciones. Bueno, otro punto a considerar, ¿sí?, es en torno al humanismo. ¿Cuáles son algunos rasgos que podemos destacar del humanismo? Pues bueno, el humanismo se hizo llamar de ese modo desde el siglo XIV porque algunos pensadores dijeron, bueno, nuestra reflexión filosófica, nuestros estudios, no se basan solo en Dios, en lo divino, en la teología, no se basan solo en lo cosmológico o en lo físico, etcétera, etcétera, sino se basan y se centran en el hombre, ¿sí?, en el ser humano. Y ese cambio de perspectiva, que podemos denominar un antropocentrismo, para bien o para mal, pero bueno, ese cambio de perspectiva, ese antropocentrismo, es la base del denominado humanismo. Nosotros nos hacemos llamar una facultad humanista. A nuestra carrera se le etiqueta como una carrera, como una disciplina, la historia humanística. ¿Por qué? Porque conlleva reflexiones, estudio, análisis sobre el ser humano. Sobre el ser humano en cuanto ser humano.
no sobre el ser humano en el sentido de que lo rige la gravedad, no sobre el ser humano en el sentido de que está constituido por átomos, o moléculas, o células, o lo que sea. No. O también, pero eso no es el centro, sino el ser humano en cuanto ser humano, en su condición de ser vivo sui generis, con las particularidades que tenemos en cuanto al razonamiento y la creatividad y la libertad y toda esa serie de cosas que tanto fanfarroneamos los seres humanos, ¿no? Pues bueno, el humanismo entonces, su esencia originaria fue este énfasis en el ser humano, el antropocentrismo. Pero tuvo otras características que ya en su momento han ido comentando los equipos, ustedes con sus exposiciones. Tuvo características como esta revaloración no solamente de los textos clásicos, que fueron base, por ejemplo, de las obras de Maquiavelo, por ejemplo, pero que encontramos desde Dante. ¿Quién guiaba a Dante en el infierno? Virgilio, ¿sí? Porque él no podía concebir que Virgilio fuera a estar en el cielo. Él había muerto sin bautismo, él era un pagano. Entonces estaba en el infierno el pobre Virgilio. Pero con todo y eso, lo admiraba, lo veneraba, por decirlo así. Es ya un hombre proto-renacentista o proto-humanista, Dante, ¿no? Hay una enorme valoración entonces de las obras, de las figuras, así como lo hay en las artes, por supuesto, los valores estéticos, en los temas a tratar en las mismas expresiones artísticas. Hay una enorme valoración de la antigüedad clásica que se retoma, que se lee, que se repiensa, y ya no solamente se leen las traducciones del árabe del griego al árabe y al latín y al no sé qué y al no sé qué. Ya no solamente se leen los comentadores, sino que se busca leer en sus lenguas originales y retomar la lengua original y revalorar la lengua original, el latín de Cicerón, no el latín eclesiástico medieval, el griego clásico de Aristóteles, etcétera, no el griego que se seguía y se sigue hablando en Grecia, que es un griego vulgarizado, por decirlo así. Y no lo digo en sentido peyorativo, simplemente su uso lo ha ido transformando, ya no es el griego clásico de los autores antiguos, ¿no? Entonces hay una enorme valoración de los textos, de los temas, pero también de las propias lenguas, ¿no? Clásicas. También se valoran otras lenguas clásicas como el hebreo, etcétera, pero principalmente el latín y el griego, o al revés, el griego y el latín, principalmente esas lenguas, ¿no? Hay una enorme valoración. Hay otro aspecto del humanismo que quiero destacar. Habría muchos más, pero hay otro aspecto que quiero destacar, que es lo que le podemos denominar una especie de revaloración del prestigio. Entre los griegos y los romanos antiguos había una valoración de lo que ellos le llamaban la virtud que se manifestaba en el heroísmo, o que se, ¿cómo decirlo?, que se sintetizaba en el concepto de heroísmo. ¿A qué le llamaban virtud? Bueno, virtud es un término polisémico, o sea, puede tener diferentes significados. Virtud lo podemos entender estrictamente desde una significación ética, ¿no? Son los buenos hábitos, etcétera, etcétera. Hay virtudes teologales y virtudes cardinales, y hay toda una tipología de las virtudes que se desarrolló por la ética medieval, las 7 grandes virtudes, 3 que vienen de Dios, fe, esperanza y caridad, y 4 que el ser humano puede desarrollar por su buena voluntad, que son prudencia, fortaleza, templanza y justicia, etc. Son otras connotaciones del término virtud, pero los griegos y romanos antiguos le llamaban virtud, por decirlo de alguna manera, a las capacidades que una persona tiene, a sus habilidades. Diríamos nosotros en la terminología pedagógica, etcétera, sus competencias, sus capacidades, habilidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que le denominaban virtud, y que está muy ligado a su voluntad, porque conlleva un esfuerzo, ¿sí? Tú puedes tener todas las habilidades habidas y por haber, pero si no te esfuerzas para cultivarlas sí, mostrarlas, etcétera, usarlas, ahí se quedan muertas, ¿no? Entonces, son esas capacidades, pero también, digamos, que el arrojo y la voluntad de usarlas, de aplicarlas. Y esto hace que una persona sobresalga, o puede hacer que una persona sobresalga. Entre los antiguos podían sobresalir en el ámbito cultural, como lo describía Horacio al inicio de una de sus obras, non omnis moriar, no moriré del todo, seré recordado porque estoy escribiendo algo muy chido y me recordarán, y tenía razón. Pero también se manifestaba en los militares, ¿no?
en los hombres de armas, que querían sobresalir a partir de sus hazañas militares y ser recordados en lo que le llamaban la gloria de este mundo. Esa virtud y ese que se manifestaba en el heroísmo, en el llamado heroísmo, que nosotros le podemos denominar una valoración del prestigio de ser reconocidos, ¿no? La Edad Media lo cuestionó mucho. ¿Por qué? Porque el valor más importante para el cristianismo era la humildad. ¿Sí? Contrario al pecado más grande, la soberbia. Entonces, el afán de heroísmo se veía como un afán por la gloria de este mundo. Entonces era mundanalidad, pero también apestaba soberbia, y eso no estaba chido. La Edad Media solo valoró este afán de reconocimiento cuando tenía que ver con virtudes, pero no virtudes tradicionales de capacidades, sino virtudes cristianas, ¿no? En los santos o en los caballeros, por ejemplo. Pero es solo ahí donde era valorado, no en sí mismas. Lo vemos en los artistas. Muchos artistas medievales simplemente no firmaban sus obras. No sabemos quién rayos hizo tal mosaico, etcétera, etcétera, porque eso hubiera sido soberbia, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XIV, los artistas empiezan a querer sobresalir, pero también los militares, lo vemos con los condottieri, con los mercenarios, con todas estas figuras que no solo querían lana, también querían ser reconocidos, y efectivamente les hicieron sus estatuas y un montón de cosas a estos mercenarios en las ciudades del norte de Italia. Entonces hay una reivindicación en el ámbito cultural, intelectual, artístico y militar también, de la virtud y el heroísmo antiguos de la época clásica. Ya no solo la virtud y el heroísmo desde la perspectiva cristiana, porque la perspectiva cristiana dice que los santos viven las virtudes cristianas de manera heroica, ¿sí? Hace este juego de palabras, así lo dicen los documentos. Vive las virtudes cristianas de manera heroica, pero son solo las virtudes cristianas, y el heroísmo solo en función de esas virtudes cristianas. No, acá hay una perspectiva a partir de la concepción que los clásicos tenían, donde se valía ser reconocido, aplaudido, buscar y obtener la gloria de este mundo, ¿sí? Etcétera. Y ese es otro rasgo del humanismo que quería por ahí destacar, ¿no? Esta reivindicación del prestigio, del heroísmo, ¿no? Ok, le dejo ahí por hoy. Solamente estoy haciendo una recapitulación muy general. Vamos bueno, un último comentario. Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero solo un último comentario para destacar otro rasgo del humanismo. La crítica de textos. Recordemos que fueron autores humanistas los que demostraron que la donación de Constantino era una superchería totalmente apócrifa. Y se inició entonces toda una técnica que se manifestó después en la filología y en una serie de disciplinas cada vez más especializadas, importantísimo también para la historia, que es la crítica de textos, porque la Edad Media había heredado cualquier cantidad de textos que todo el mundo creía, todo lo que decían era real. Ahorita lo comentaba, me parece que Merari, ¿no? Esa especie de inexistencia de lo imposible, o de credulidad, o de ingenuidad en la credulidad. Lo dice todo el texto, pues debe ser cierto. Y sale la leyenda de la papisa Juana y la creen. Y sale la leyenda del país de Jauja de Cucaña y lo creen. Y sale la leyenda de N cantidad de leyendas de la vida y milagros de los santos y lo creen. Y etcétera, etcétera. Y sale algo tan importante políticamente como la donación de Constantino y lo creen. Porque no había las herramientas para analizar críticamente y cuestionar la validez o no de ese tipo de textos. Y eso empezó a desarrollarse gracias al humanismo. Esa crítica de textos se analiza desde el lenguaje, el estilo, etcétera, etcétera, para tratar de establecer su autenticidad o no, etcétera, de esos documentos. Y eso fue una labor muy importante para nosotros como historiadores, es importantísima, porque si todavía siguiéramos tragándonos sin chistar toda la cantidad de documentos que la Edad Media nos heredó, seguiríamos creyendo sin chistar en toda la cantidad de leyendas que la Edad Media forjó. Y eso cambió con el Renacimiento. No de la noche a la mañana, otra vez, ¿sí? No de la noche a la mañana, porque seguía habiendo algunos mitos que convenían, algunos intereses y se mantenían ahí, mitos religiosos
o incluso mitos paganos, ¿no? Sí, es que Roma, aquí llegaba Eneas y no sé quién, emigrados de Troya, después de que Troya fue vencida, y se trajeron el Paladión, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Había mitos que convenía mantener, o que convino mantener, pero empezó a haber desplazamiento de otros, ¿no? Ok, ahora sí, hasta aquí le dejo por hoy. Vamos a escuchar al equipo siguiente, la próxima clase, que es el equipo número 6. Son los compañeros Berenice Pineda, Carlos Colunga, Fátima Ramírez y Dania Rodríguez. Los estaremos escuchando a ustedes 4 la próxima clase, con el último tema de la fase, y continuaremos y concluiremos, porque ya no hay de otra, con esta recapitulación, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Sí, profesor, gracias. Que tenga buen día. Nos vemos, que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Adiós, profe. Bye, profe, gracias. Nos vemos, cuídense.